Esta es la segunda parte de un tema que comencé la noche del domingo pasado, la salvación de los bebés que mueren. El domingo pasado por la noche, cuando terminé el mensaje, ciertamente habían 3 o 4, quizás 5 o 6 parejas, padres que se me acercaron y me agradecieron por el mensaje porque recientemente habían perdido algunos pequeños, algunos después de la mayor parte del embarazo, algunos en el nacimiento, algunos poco después del nacimiento, algunos después de unos cuantos meses, algunos inclusive después de un par de años, y todos expresaron su gratitud porque ahora tenían la confianza de creer que el destino eterno de sus pequeños que murieron está establecido y que están en el cielo con el Señor. Estuve en una conferencia médica en estos últimos días, acabo de regresar anoche, y esta pregunta surgió porque estas son médicos que trabajan en países de tercer mundo en donde ven mucha muerte infantil, muerte de infantes, y estaba hablando con una enfermera neonatal, una enfermera que trabaja en una situación muy difícil con bebés prematuras que realmente nunca sabía qué decirle a los padres de lo que sucede cuando los pequeños mueren. Su gozo fue casi abrumador cuando le expliqué lo que creo yo que la Biblia enseña acerca de su salvación. Y entonces, desde un punto de vista de anécdota o una perspectiva muy personal, este es un asunto muy importante. Un asunto muy importante para los padres aquí en esta noche si uno de sus pequeños muriera. Pero más allá de lo personal y la anécdota y lo individual, está la realidad de que millones, de hecho billones a lo largo de la historia humana de seres humanos han sido concebidos y murieron aún antes de que llegaran a una condición de responsabilidad, antes de que pudieran llegar a entender la ley, la gracia y el pecado y la salvación, antes de que pudieran de manera consciente llegar a rechazar la verdad. ¿Cuál es su destino eterno? Bueno, las Escrituras, de manera muy clara, hablan del hecho de que son recibidos al cielo como almas redimidas para vivir para siempre con Dios. El domingo por la noche, el domingo pasado, me esforcé por mostrarle a partir de el ángulo teológico, desde una perspectiva teológica, por qué esto es verdad. Y esta noche quiero mostrarle desde el punto de vista textual lo que apoya esto. Ahora, brevemente, para repasar lo que dije la semana pasada, para, en cierta manera, meterlo al flujo, hicimos la pregunta: ¿a quién nos referimos cuando hablamos de estos infantes, estos pequeños, estos niños que mueren y que son salvos? Y la respuesta es esta: aquellos que no han alcanzado un entendimiento lo suficientemente maduro como para comprender de manera convincente los asuntos del pecado y la salvación. Y permítame añadir como una nota al margen que eso no se aplica a los paganos. Los paganos adultos están involucrados o se encuentran en el pasaje de Romanos 1 cuando conocen a Dios y no le glorifican como a Dios y se vuelven vacíos en sus imaginaciones, crean sus propios dioses, adoran a la criatura más que al Creador. No estamos hablando de ellos, estamos hablando de aquellos que no han alcanzado un entendimiento lo suficientemente maduro como para comprender los asuntos del pecado y la salvación. Le dije que no hay una edad de responsabilidad, sino que hay una condición de responsabilidad, y es verdad para los hijos, para los niños, y es verdad para algunos adultos que están mentalmente retardados o discapacitados. La segunda pregunta que explicamos, y este es un repaso rápido: ¿acaso todas las almas como esas son concebidas como pecadores? ¿Son culpables delante de Dios y dignos de muerte? Y la respuesta es sí. La Biblia es muy clara de que todos son pecadores, que todos somos concebidos en iniquidad, que somos impíos desde el punto de la concepción porque llevamos la culpabilidad del pecado de Adán y todos llevamos el estado caído de la naturaleza de Adán que se nos ha transmitido. Todos los que son concebidos desde el momento de la concepción poseen dentro de ellos el poder del pecado, es parte de su naturaleza humana y son culpables delante de Dios. Y si los infantes no fueran pecaminosos, si fueran moralmente neutrales, entonces no habría base para que ellos murieran porque la paga del pecado es muerte. Pero, debido a que tienen una naturaleza pecadora heredada, que planta en ellos las semillas de la muerte. Y para la mayoría de los que son concebidos,
hace que la supervivencia por lo menos no sea más difícil que la vida. Evitar la muerte parece ser más difícil que tan solo vivir. Y desde el tiempo de la concepción hay tantas cosas que amenazan a esa vida. Y debido a que es verdad que todos aquellos que son concebidos son pecadores depravados, ¿qué implicaciones tiene la verdad de la depravación en los niños que mueren y su salvación? Bueno, hace que su salvación sea puramente un asunto de gracia soberana. No merecen ser salvos porque son pecadores culpables por herencia. Si son salvos, es por la gracia soberana de Dios en base a nada que ellos puedan hacer, nada que puedan ellos alcanzar y nada que ellos puedan presentar como un mérito. La salvación de esas almas, entonces, es absolutamente coherente con la salvación de adultos, que también está basada en gracia soberana, independientemente de cualquier cosa que ellos puedan hacer. Y la cuarta pregunta que hicimos es: ¿cuáles son los medios por los que los infantes son salvos cuando mueren en una condición previa a la responsabilidad? Y la respuesta es que son salvos a través de la obra sacrificial de Jesucristo, su muerte por ellos, porque Él llevó la ira de Dios por ellos, así como por todos aquellos que pueden creer. Son salvos entonces por gracia soberana. La única diferencia entre su salvación y la nuestra es fe como parte de la nuestra y no como parte de la suya. Pero, de nuevo, la fe no es algo con lo que contribuimos nosotros. La fe es un regalo de Dios. Entonces son salvados por gracia en una elección soberana, de tal manera que la obra de Cristo es aplicada de manera gratuita a ellos. En nuestro caso es justificación por la fe. En su caso es justificación sin fe, porque sin el conocimiento y la capacidad de entender de manera convincente el pecado y la salvación, no pueden ejercer esa fe. También la última vez terminamos diciendo que las Escrituras en ningún lugar enseñan la condenación de los infantes. En ningún lugar. Pero las Escrituras enseñan, de acuerdo con Apocalipsis capítulo 20, versículos 11 y 12, ¿se acuerdan que ahí vimos que toda la gente que es enviada al infierno para siempre es enviada y en base a un registro de lo que Dios ha mantenido registrado, lo que Dios tiene como registro, y es un registro de sus, ¿qué? Sus pecados. Apocalipsis 20, 11 y 12. El pecado dominante que ellos cometen es la incredulidad. Incredulidad. Y ligado a esa incredulidad es un rechazo de su verdadera condición y un rechazo de la provisión de Dios. Entonces son culpables de no reconocer su propia condición pecaminosa y no creer lo que Dios le ha revelado a ellos. Sea en el caso de un pagano que necesita creer en la revelación que Dios ha colocado en la creación y la conciencia, o sea, alguien que de hecho ha oído el Evangelio y lo ha rechazado. Es su rechazo e incredulidad lo que es el pecado dominante condenador. Pero su juicio viene en base al registro de los pecados como consecuencia de su incredulidad deliberada. Los niños no encajan en esa categoría. Es verdad, pecan. Los pequeños pecan. Los pequeños desobedecen, son egoístas, se enojan, etc. Pero son incapaces de entender la esencia moral de ese pecado. Son incapaces de entender a Dios. Y son incapaces de entender el Evangelio. Son incapaces de ejercer un verdadero arrepentimiento hacia Dios y una fe salvadora de tal manera que no tengan excusa. Mientras que los paganos en Romanos 1 no tienen excusa porque son capaces de conocer y entender la revelación que Dios les ha dado en la creación y en la conciencia, y son capaces de ejercer fe. Entonces, la incredulidad para ellos es una decisión deliberada. Y entonces, a manera de resumen, lo que vimos la semana pasada, todos los que mueren sin alcanzar la condición de responsabilidad son perdonados como una expresión de gracia y salvados por Dios a través de la obra de Jesucristo, siendo elegidos por gracia soberana, inocentes de una rebelión deliberada e incredulidad en contra de Dios, y por lo tanto, de acumular una vida de obras pecaminosas mediante las cuales serían condenados justamente a un castigo eterno. Eso es lo que enmarcamos en nuestro último mensaje. Ahora, quiero oír algunas escrituras que apoyan esto porque quiero que entiendan cómo la Biblia habla de esto. Este es un material muy útil. Realmente nunca lo he hecho en el pasado, aunque sé lo que creí y lo he tocado aquí y allá, pero nunca
he leído tanto y he sintetizado tanto en mi propia mente, lo cual voy a tratar de destilar y les voy a tratar de dar una parte de esto. Quiero que veamos el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, muy bien, y cada uno de estos bajo tres encabezados: inocencia, posesión y salvación. Y estas no son categorías particularmente brillantes, simplemente son maneras simples en las que podemos dividir el material. Vamos a ver el Antiguo Testamento y vamos a ver la categoría de la inocencia, después la categoría de la posesión, después la categoría de la salvación. Y vamos a hacer lo mismo con el Nuevo Testamento. Y creo que esto les va a ayudar mucho, mucho. Vamos a comenzar en el Antiguo Testamento. Y lo que estamos buscando en el Antiguo Testamento son pasajes que indican que estos pequeños delante de Dios son inocentes. Y esto es que no tienen culpabilidad, por la cual el juicio divino es el castigo juicio. Ahora regresemos a Deuteronomio capítulo 1. Y obviamente no puedo presentarles todo, no puedo enseñarles todo lo que hay en estos pasajes, pero realmente vamos a tratar de concentrarnos en las declaraciones clave que se hacen, porque necesitamos cubrir varios de estos. Deuteronomio capítulo 1, versículo 39. Obviamente estamos en el contexto de la historia de Israel. Han pecado contra el Señor, como dice el versículo 41. Versículo 37 dice: el Señor está airado, está enojado contra ellos. Y versículo 39 de Deuteronomio 1 dice: y vuestros niños, de los cuales dijisteis que servirían de botín, y vuestros hijos, que no saben hoy lo bueno ni lo malo, ellos estarán allá, y a ellos la daré, y ellos la heredarán. Ahora, permítanme darles aquí, explicarles lo que está pasando. Están listos para entrar en la tierra. Han salido de Egipto, listos para entrar en la tierra de la promesa, y Dios les dice: estoy enojado con ustedes, pecaron. Y no necesito entrar a la lista de pecados que cometieron mientras que estaban en el desierto, incluyendo el becerro de oro, los pecados de incredulidad, acerca de los espías entrando a la tierra y la gente que no creyó. Pero lo que necesita entender aquí es que Dios básicamente les dijo: ustedes no van a entrar a la tierra. Ustedes no van a entrar debido a su rebelión deliberada, debido a su pecado deliberado. Pero sus pequeños, que dijeron que se convertirán en un botín si entrarían ustedes y tomaran la tierra, aunque les dije que yo pelearía por ustedes y con ustedes, sus pequeños que en este día no tienen conocimiento del bien y del mal, ellos van a entrar y se las voy a dar a ellos y la van a poseer. Y lo que Dios está diciendo es: su rebelión hace que ustedes pierdan esta bendición. Se las voy a dar a ellos porque ellos no tienen la misma culpabilidad que ustedes tienen. Esto no quiere decir que no estaban depravados. Todos los que nacen están depravados. Pero debido a que no tenían un entendimiento verdadero, no tenían conocimiento del bien o del mal, en un sentido simple, sabían lo que sus papás les habían dicho que tenían que hacer y sabían si lo hacían o no lo hacían, pero no tenían un entendimiento verdadero acerca del pecado y de la justicia. Ellos no tenían un entendimiento verdadero de su condición o del remedio de Dios para esa condición. No tenían un entendimiento verdadero de la rebelión y la incredulidad. Y Dios dice entonces, debido a que realmente ellos no conocen el bien o el mal de la manera en la que ustedes lo conocen, ustedes no van a entrar a esa tierra y ellos sí. Y en un sentido, Dios bendijo su inocencia. Ahora, pase a Jeremías 19, 4. Porque me dejaron y enajenaron este lugar y ofrecieron en él incienso a dioses ajenos. De nuevo, ustedes conocen la historia de Jeremías. Ustedes conocen que Dios llamó a Jeremías a ser un profeta y Jeremías debía venir y hablar de juicio del exilio de Jerusalén, el juicio que iba a caer sobre Judá, el reino del sur y Jerusalén. Lo conocemos como la cautividad babilónica. Y esta es tan solo una repetición de lo mismo. Me han dejado, enajenaron este lugar. En otras palabras, ellos lo han hecho un lugar de idolatría y ofrecieron en él incienso a dioses ajenos, los cuales no habían conocido ellos ni sus padres, ni los reyes de Judá, y llenaron este lugar de sangre de, escuche esto, inocentes. Ahora, ¿quiénes son los inocentes? Bueno, el mejor entendimiento de este pasaje es que se refiere al sacrificio de bebés, porque en el siguiente versículo edificaron lugares altos a Baal, para quemar con fuego a sus hijos en holocaustos al mismo Baal, cosa que no les mandé, ni hablé, ni me vino al pensamiento. Ustedes incineraron a sus bebés ahí en el fuego de Moloc.
Pero lo que creo que observo aquí es que estos son llamados inocentes, inocentes. Ustedes quemaron a los inocentes. Dios los vio como inocentes, aunque no son bebés bautizados de, entre comillas, padres creyentes. Estos son hijos de idólatras. Ellos habrían estado fuera de la fe de Israel, aunque eran el pueblo judío. Ellos habrían estado afuera de la voluntad de Dios.